Bueno, autóctonos, desearos feliz Navidad hoy, que es el día de Navidad. Y nada, yo ya lo tengo todo controlado desde las 6 de la mañana que llegué aquí a la sierra. Solo me queda el caballo, solo me queda Viriato. He preparado por donde se salieron las vacas ayer. Voy a apuntarlas ahora para allá atrás, que se junten todas y se acabó. Y si puedo ir a comer con la familia, si no, ya veré cuándo termino hoy. Porque unas cuantas ha dado por salirse todas las noches. Así que nada, ya sabéis, feliz Navidad. No bebáis ni comáis mucho, que vienen años muy difíciles. Nos vienen tiempos difíciles. Recordar que estamos completamente solos, los ciudadanos, que a esto ya, al sistema que nos ha llevado la clase política, no hay ningún partido político que lo solucione. Esto no lo va a solucionar ningún partido político, solo lo vamos a solucionar nosotros. Pero nosotros cuando estemos bien apretados. Mientras tanto, no tampoco. Porque el pueblo se une cuando lo pasa bien mal. Ellos ya saben a lo que van, a lo suyo. Ya lo habéis visto. A lo que van los políticos. Ya se han quitado hasta el de prevaricación. Si roban y se lo dan a su hermano o a su mujer, no es robar. ¿Veis que bien lo han hecho? Ellos se votan sus propias leyes, sus propias normas. Se han hecho dioses que están en contra totalmente de la ciudadanía. Ellos se lo miran por ellos. Los ciudadanos a pagar y a penar. Ahora nos va a bajar el gasoil un poco, ya nos han robado bastante. Ahora lo bajarán un poco, la luz un poco, para que las elecciones todo el mundo acuda a las urnas a votar como está mandado. Y ellos alimentarse de los votos. Ya sabéis que yo no voto porque son todos iguales, recordad, todos iguales. La clase política va solamente a vivir como verdaderos dioses a costa del pueblo. Así que esto hasta que reviente. Nos van a llegar años muy difíciles y muy malos, recordarlo. Así que paséis un buen día. Iros preparando para la batalla que nos está por venir. Que tenemos ahora unos años muy difíciles hasta que el pueblo despierte y abra los ojos y se dé cuenta que esto hay que cambiarlo. No puede ser que unos pocos vivan a costa de muchos, que ellos se aprueben sus normas para ellos y ya está. Sus leyes son para ellos. Tienen la suerte que la fuerza de seguridad les protege. Pero va a llegar el día, al paso que vamos, que las fuerzas de seguridad los van a dejar de proteger. Y cuando haya manifestaciones, que se me cae el palo, cuando hay manifestaciones, llegará el día que las fuerzas de seguridad se quiten los cascos y se pongan del lado del pueblo. ¿Sabéis por qué? Porque los policías nacionales tienen familia, tienen hipotecas, pagan coche, tienen hijos. Y la Guardia Civil igual. Y cuando se den cuenta que están protegiendo a unos dioses que solo piensan por ellos, pues se pondrán del lado del pueblo. Porque esto al paso que van a prohibir hasta las manifestaciones, acordaros. Dentro de muy poco no va a ser legal ni manifestarse. Pero bueno, ya os lo he dicho, esto solo lo soluciona nosotros, el pueblo. Y el pueblo, para que reaccione, necesita pasarlo muy mal. Aquí tengo estas, las vamos a echar para atrás. Así que feliz Navidad, próspero año nuevo y felicidad. Vamos a echar estas para atrás. Ay, Dios mío. Nosotros para aquí andando entre barro todos los días el día de Navidad. Todos los ganaderos para aquí con el ganado y nos hacen normas y leyes los animalistas, esto, junto con los corbatinas y los chanclinas. ¿Pero esto dónde se ha visto? ¿Pero dónde se ha visto que unos cuantos nos mangonen todo lo nuestro? No, por favor. ¿Dónde están ellos el día de Navidad, como hoy? ¿Dónde están? En la cama, encamastrados en la cama, tapados hasta las orejas, quitándose la resaca de los vinos caros y los licores caros que se pueden comprar y beber. Escuchaba para gente. ¿Sabéis? Mientras tanto nosotros todos los ganaderos aquí con el ganado. Y no nos escucha nadie. Los sindicatos nos traicionan.
Los corbatinas nos traicionan. ¿Ves? Esto no se aprende en las escuelas, mirad. Todos embarrados, andando, todo mojado que estoy, igual que estoy yo, habrá miles de ganaderos en España. Y los de ordeño, ordeñando todos los días desde las 5 de la mañana. Para que no los paguen los productos ni los quieran. Ay, Dios mío, cómo está este país. Cuando podíamos ser líderes mundiales y todo el mundo ganar bien de dinero y vivir bien, por culpa de estos cuantos, mirad, a ver si ningún ganadero nos quejamos de andar por el campo. Venga, os dejo, voy a echar estas vacas para atrás para que me dejen hoy descansar.